hechicera, mi nombre es Angie Saiz. Os invito a que se suscriban al canal. Ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que suba un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, hoga, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, entonces mándenme un mensajito a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. No se desesperen, recibo muchísimos mensajes y no me da tiempo de contestar cada uno de ellos, entonces tengan paciencia, por favor. Y ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía de mayo. Ya ven que cada mes les he dicho cómo va a ser esa energía para ver contra qué nos vamos a enfrentar y qué tenemos que hacer para que ese mes sea lo mejor posible para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar el mes de mayo en domingo con la energía de la luna nueva. Iniciarlo en domingo es muy bueno porque la energía del domingo es el día del sol. Es el mejor momento para todo lo que tiene que ver con dinero, proyectos, bienes materiales, éxito. Y como es en luna nueva, entonces es excelente para todo lo que nosotros queramos empezar a crear. Poner algún negocio, empezar algún proyecto y más que esté relacionado con la parte económica. Vamos a tener una ayuda extra. Recuerden que ya les he hecho videos de los días de la semana, de las lunas, del sol, si es de día, de noche, pero les voy a volver a platicar un poquito. Si nosotros hacemos algún hechizo o algún ritual de día, es con la energía del sol. Nos va a ayudar para todo lo externo. No quiere decir que si trabajamos algo emocional de día no nos sirva. Pero si lo hacemos de día, las cosas materiales, y en la noche, no quiere decir en la madrugada, sino me refiero a lo mejor cuando ya empieza a oscurecer, las 6, 7, trabajamos la parte interior, la energía de la luna, la parte de las emociones. Si trabajamos con cada uno de los días de la semana, vamos a tener una ayuda extra. Y aparte trabajamos con la energía de la luna, cuando es, por ejemplo, de la luna nueva a la luna llena, pues todo lo que deseamos que crezca, que llegue, de la llena a la nueva, pues como va bajando, todo lo que deseamos eliminar. Entonces vamos a iniciar con una luna nueva en domingo, y el domingo nos va a ayudar como a todo lo que queramos crear. El número 5, que es el mes de mayo, pues es un número de caos, es un número de conflicto, es un número de desorden. Pero si lo trabajamos en la parte positiva, que vamos a tener orden, tranquilidad, fuerza para poder lograr las cosas que nosotros queramos. Pero como lo vamos a iniciar en ese número 5, con esa luna nueva y con la parte del domingo, con esa energía del sol, pues es muy buen momento para poner en orden todas nuestras ideas, para poder replantearnos qué es lo que queremos, cómo queremos que sea, porque casi va a ser la mitad del año, vamos a estar a un mes de la mitad del año. Entonces, ¿cómo queremos que sea el resto del año? Como que hay que tener mucho más estructura, que ya lo venimos pasando, del número 4 de abril, para lograr las cosas que nosotros queramos. Ese número 5 también es de muchas manifestaciones, de mucho descontento, es el número también de las adicciones, y es el número también a veces como de las personas que son como demasiado entusiastas, pero no en lo positivo, sino de repente como que se entusiasman mucho y se andan ahí peleando con los demás porque otros no piensan como ellos o no hacen las cosas como ellos. Entonces es un número que si lo trabajamos de forma positiva puede ser un muy buen mes. Y el mes de mayo también va a ser como un parteaguas, sobre todo en temas de salud, de viajes, de cruceros, de todo lo que tenga que ver con, ahora sí que con movimiento de ruedas o de llantas o de barcos. O sea que puede ser, por ejemplo, camiones, carreteras, barcos, todo lo que tenga que ver con eso y todo lo que tenga que ver relacionado también con viajes. Entonces es muy importante que a partir de mayo, no quiere decir que antes no lo hagan, pero que a partir de mayo se centren como qué es lo que quieren, qué les está faltando, qué no han hecho a lo mejor en los primeros 4 meses del año, que les ha faltado para que puedan lograr las cosas que ustedes quieren, para que ese negocio empiece a prosperar, para que todo empiece a fluir. A lo mejor si quisieron cambiarse de casa, pues muy buen momento para que empiecen a hacer, si quieren comprar, si quieren terminar de pagar, todo lo que tenga que ver con bienes materiales, muy buen momento para hacerlo. Si a lo mejor están en algún trabajo donde ya no están a gusto, pues es muy buen momento también como para iniciar un proyecto nuevo. Pero algo que tienen que tener en claro siempre, siempre, es qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y hacia dónde van a llegar. O sea, qué es lo que quieren lograr.
Yo ya les he dicho que la vida, siempre para todo, es como si fuera una receta de cocina. Si vemos la vida de esa forma, vamos a ver que la vida es muy fácil. Lo que nos complicamos somos nosotros. ¿Cómo va a ser fácil, por ejemplo? Ok, yo quiero comprarme un coche. Esa es mi receta de cocina, comprar el coche. ¿Qué ingredientes tengo? Pues a lo mejor tengo determinado dinero, o voy a conseguir un crédito, o ya me lo aprobaron, ok. ¿Qué me falta? ¿Cómo voy a conseguir eso que me hace falta? ¿En cuánto tiempo lo voy a conseguir? Y hay que ponernos una meta que sea corta. Que no digan, yo voy a comprar un coche de aquí a 2 o 3 años. No, algo que ustedes quieran para este año. Y si vamos a entrar con la energía del número 5, como poner en orden aquello que nosotros deseamos y trabajando con esa energía del domingo y de la luna nueva, eso nos puede ayudar muchísimo para que lo que resta del año sea bueno para nosotros y podamos cerrar el año logrando cada una de las cosas que nosotros nos propongamos. Entonces hay que trabajar mucho con nuestros deseos. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos en este momento? Acuérdense que necesitar algo puede ser de carencia, pero también puede ser como yo necesito ponerme a lo mejor en orden, ¿no? Poner en orden mis ideas, necesito estructurar esto que yo quiero. O sea, vean la necesidad no desde la necesidad de algo material, sino de algo que tienen que hacer ustedes para que las cosas empiecen a fluir y que todo se empiece a mover de la mejor forma. Este mes de mayo también puede ser un mes en donde haya muchos conflictos materiales también con diferentes países. Yo veo que este mes de mayo 3 o 4 países van a entrar en conflictos muy fuertes, vamos a ver muchas manifestaciones, mucho descontento y sobre todo muchas explosiones. Va a haber demasiado fuego, pues personas enojadas, volcanes, explosiones, atentados, todo lo que tenga que ver con fuego. Y ese fuego también va a ser el sol, demasiado calor. Vamos a ver en este mes de mayo, así, muchísimo calor, temperaturas muy, muy fuertes. Y de ahí en adelante el sol cada vez va a estar más fuerte. Entonces, hay que sacar lo mejor de la energía del sol para lo que tenga que ver con nuestros proyectos personales y económicos y trabajar también con la energía del sol para tener éxito, para conectarnos con ese brillo, para poder atraer todas las cosas que nosotros deseamos. Entonces, bueno, ya saben cómo viene la energía de mayo, trabajen con esa energía, trabajen con la energía de cada uno de los meses que ya les he hecho video, enfóquense realmente en lo que ustedes quieran y recuerden que cada uno podemos lograr todo lo que nosotros nos propongamos. No importa cuánto nos tardemos, lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que queremos, qué personas queremos en nuestra vida, hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a recorrer el camino que cada uno desea. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.